Hello y bienvenidos un día más a Crimelandia. Yo soy Larisa y como siempre estoy súper feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bien, hoy os traigo un caso español de los años 90 y es el famoso caso Alcácer. Así que empezamos. Es viernes por la noche. 3 adolescentes de un pequeño pueblo de Valencia desaparecen sin dejar rastro. Lo que parecía una escapada inocente terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más atroces y mediáticos de la historia de España. El caso Alcácer no solo sacudió a una nación entera, sino que expuso las grietas del sistema judicial, la ética del periodismo y el poder de las teorías conspirativas. Miriam, Toñi y Desiree. Esta es su historia. Bien, antes de continuar, ya sabéis lo que a mí me gusta, mi breve inciso de sígueme, dale like, comparte, sígueme en redes sociales, en TikTok, bla 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 bla, ya sabéis todo el rollo que os cuento siempre. Pero de verdad que es súper importante para mí porque quiero que este canal crezca. Y en YouTube es bastante difícil, así que porfa ayudadme. Por cierto, me he hecho un cambio de look. Me he cortado el pelito, me lo he pintado, tengo algo de mechas que no se ven, pero por aquí están. No sé qué os parece, si os gusta, si os gustaba más con el pelo largo, decídmelo. Ya sabéis que eso también le gusta a una mujer, que le digan pues que su cambio de look le hace sentir bien. Y nada, ya está, no me enrollo más. Os he traído un caso español, aunque a mí ya sabéis que me encantan los casos extranjeros, sobre todo los latinoamericanos, que es que son súper hardcore. Los americanos, que ya sabemos cómo están de la cabeza. Los europeos son súper locos también, o sea, hay unos casos escalofriantes. También la parte de China, Japón, he visto algunos que ya os traeré al canal, que es, vamos, alucinante. Así que nada, seguidme, tío. Y tío, digo yo, seguidme, gente, ya me entendéis, que me estoy enrollando más de la cuenta, que vamos a darle caña a lo que realmente nos importa y lo que nos gusta, el true crime. Así que vamos con el caso Alcácer. Es viernes por la noche, 13 de noviembre de 1992. En el pequeño pueblo de Alcácer, 3 adolescentes terminan la semana con ilusión. Esa noche había una fiesta organizada por el instituto, en una discoteca del pueblo vecino, llamado Picassent. Esa discoteca se llamaba Color y para muchos jóvenes de la zona era el punto de encuentro, el lugar donde las preocupaciones del colegio se olvidaban entre la música, el baile y las luces. Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández eran inseparables, uña y carne. Como tantas veces querían ir juntas a esa fiesta, pero esa tarde no todo salió como ellas querían. Miriam llamó a su padre para ver si podía llevarlas en coche a Picassent, pero este se encontraba enfermo con fiebre y no pudo hacerlo. Su amiga Esther, quien también estaba decidida a ir a esa fiesta, se encontraba resfriada y decide quedarse en casa. Estas, que no querían perderse la fiesta bajo ningún concepto, salen a la carretera. En aquella época era bastante habitual ver a chicos y chicas haciendo autostop por esa carretera comarcal. Tan solo 2 kilómetros separaban Alcácer de Picassent. Una distancia corta, pero suficiente para que algo terrible sucediera. Una pareja joven las vio en la salida de Alcácer y se ofreció a llevarlas hasta la gasolinera de Picassent. Desde allí fueron vistas por varios testigos, un chico que volvía de la discoteca, una vecina que las vio desde su balcón, y todas las versiones coincidían en lo mismo. Las chicas hacían autostop cuando un coche pequeño, blanco, se detuvo. Dentro del coche había 4 personas. Las puertas se abrieron, las chicas subieron y nunca llegaron a la discoteca. Aquel coche fue su último viaje. En ese momento nadie imaginaba que España estaba a punto de enfrentarse a uno de los crímenes más atroces de su historia reciente. Desde la mañana siguiente a la desaparición, Alcácer se convirtió en un pueblo en estado de alarma. Las familias, los vecinos, la Guardia Civil, Protección Civil, todos se volcaron. Se organizaron batidas a pie, se empapelaron muros y farolas con carteles de las 3 niñas. El país entero comenzó a conocer sus rostros: Miriam, Toñi y Desiree. Los medios de comunicación se volcaron con el caso. Programas como Quién sabe dónde mostraban las fotos de las niñas en horario de máxima audiencia. El caso cruzó fronteras.
Interpol fue alertada. Se difundieron fotos de las chicas en inglés, alemán, francés, incluso llegaron carteles hasta Marruecos ante la sospecha de una posible trata de blancas. Sin embargo, los días pasaban y no había rastro, ni una llamada, ni una pista sólida, solo rumores, supuestas apariciones en distintas ciudades, supuestos testigos que creían o afirmaban haberlas visto. Cada pista era un hilo de esperanza, pero siempre acababa en un callejón sin salida. Hasta que llegó el 27 de enero de 1993, una mañana fría. Habían pasado 75 días. Dos apicultores suben al barranco de la Romana, cerca del pantano de Tus, para revisar unas colmenas, y en medio del terreno seco y escarpado, algo sobresale entre la tierra. Era un brazo humano, descompuesto, con un gran reloj blanco todavía en la muñeca. El horror no había terminado. Esto apenas comenzaba. La Guardia Civil llega al lugar, pero el juez tarda horas en incorporarse porque estaba atendiendo un caso en un pueblo cercano. Ya os contaré acerca de este caso porque también fue súper mediático. Cuando por fin comienzan a excavar, lo que encontraron es indescriptible. Había 3 cuerpos femeninos, apilados uno sobre otro, pero sin tocarse. 2 de ellos estaban parcialmente cortados por la cabeza, ya me entendéis, y estaban todos envueltos en una alfombra nueva. Estaban enterrados en una fosa amplia, excavada con precisión. No era necesario esperar a las autopsias para saber que eran ellas. Las familias, que estaban aferradas a una esperanza cada vez más débil, recibieron esa misma noche la peor de las noticias. Las niñas de Alcácer estaban muertas y el país, conmocionado, se sumía en una tristeza y rabia que marcaría una generación entera. La escena del crimen estaba llena de fragmentos, pero tan solo uno en particular fue el que lo cambió todo: unos trozos de papel. Estaban viejos, sucios, semienterrados junto a unos matorrales. Pero al unirlos, la Guardia Civil se da cuenta de que se trata de un volante médico del Hospital La Fe. Estaban prescritos para un paciente llamado Enrique Angles Martins. ¿Y quién era Enrique Angles? Bien, pues Enrique era un hombre con discapacidad intelectual y era bastante conocido en su barrio por su fragilidad mental, ya me entendéis. Pero lo que parecía una pista sin sentido se convierte en una auténtica bomba, porque detrás de Enrique estaba su hermano. Y ese hermano se llamaba Antonio Angles Martins, nacido en Brasil, pero fue criado en Valencia. Era un hombre violento, imprevisible. Acumulaba antecedentes tanto por robo, maltrato, amenazas, toda una joyita. Tenía una costumbre peligrosa: usaba los datos de su hermano para burlar tanto controles como instituciones, y en 1992 su nombre ya era conocido entre las comisarías de la zona. La tarde del hallazgo, los agentes se presentan en su casa de Catarroja. Allí encuentran a Enrique, a su hermana Kelly, a su novio y a la madre de todos ellos, Neusa Martins. Mientras se realiza el registro de la casa, llegan 2 hermanos más, Mauricio y Ricardo Angles, y con ellos también llega otro amigo, Miguel Ricart, apodado El Rubio. Ricart es llevado al cuartel de Patraix en Valencia en calidad de testigo, pero a medida que va avanzando los interrogatorios, las contradicciones van apareciendo. Su coche coincidía con la descripción dada por los testigos: un vehículo pequeño, blanco. Conocía a Antonio y no puede explicar qué hizo la noche del crimen. Poco antes de la medianoche, Miguel Ricart se derrumba, confiesa, y lo que relata hiela la sangre. Según su declaración, tanto él como Antonio Angles iban por la carretera aquella noche en su pequeño coche blanco cuando se encontraron con las 3 niñas haciendo autostop y decidieron recogerlas. Las llevaron a una caseta abandonada en el barranco de la Romana. Una vez allí las ataron a un poste y, según dice Ricart, Antonio las iba desatando una a una e iba abusando de ellas. Antonio lo ayudaba sujetándole las piernas para que no se movieran. También confesó que él, Antonio, había abusado sexualmente de Desiree. Más tarde les dio hambre a estos 2 personajes y deciden irse en coche a Catadau para comprar unos bocadillos. Cuando regresan, el horror continúa.
Las niñas, entre el dolor y el miedo, lloraban desconsoladamente. Este hecho hizo enfurecer a Antonio y las golpeó brutalmente con un palo para hacerlas callar. Horas después, cuando ya se había cansado de hacerle brutalidades a las 3 niñas, las obligó a caminar con una linterna y una pistola, de noche obviamente, hasta una fosa que él mismo había cavado. Allí, Antonio les disparó y ambos, Ricard y Antonio, las enterraron envueltas en una moqueta. Así lo contó Miguel Ricard, no una, sino 3 veces, el 28 de enero, el 30 de enero y el 2 de marzo. Dio detalles precisos, escalofriantes, pero nada duraría demasiado en su versión de los hechos. El 29 de marzo de 1993, 2 meses después de su confesión inicial, Miguel Ricard comparece ante el juez instructor del caso, José Miguel Bort. Allí dio un giro de 180 grados, porque dijo que todo lo que había declarado fue bajo tortura. Aseguraba que la Guardia Civil lo había golpeado y que todo lo que dijo fue una farsa. Sin embargo, el parte médico del día de su detención no reflejaba signos de violencia. No había pruebas físicas que respaldaran su acusación. Sin embargo, a partir de ese momento, Miguel Ricard se convirtió en un mar de contradicciones. Da versiones cada vez más cambiantes, incluso llega a implicar a más personas. La semilla de la duda ya estaba sembrada. La investigación dio un paso decisivo, o eso parecía, porque no os lo he dicho, pero Antonio Anglés se dio a la fuga, y el único detenido fue Ricard. Este oscilaba entre confesiones, negaciones, lo que hacía que el caso cada vez se volviera más turbio, más complejo y sobre todo más mediático. Al día siguiente del hallazgo, los cuerpos de Miriam, Tony y Desiree fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia. Allí, 6 forenses valencianos, liderados por el catedrático Fernando Verdú, comenzaron el análisis de los cuerpos. El proceso duró 8 horas y lo que descubrieron confirmaban sus peores temores. Las niñas habían sido brutalmente torturadas, abusadas y ejecutadas. 2 de ellas presentaban signos de corte de cabeza, ya me entendéis, es que no sé si esa palabra me deja decirla YouTube, ¿vale? Una de ellas había sido parcialmente cortada por la cabeza. Hola. Mira, os voy a explicar esta parte, ¿vale? Y es que las 2 primeras chicas tan solo presentaban signos de haber intentado cortarle la cabeza. Y la tercera sí que es verdad que tenía parcialmente cortada la cabeza. Es que no lo había explicado bien anteriormente, ¿vale? Quería aclararlo. El estado de descomposición era muy avanzado. Sin embargo, algo no terminaba de encajar del todo. ¿Qué era? Las familias que estaban insatisfechas con el primer resultado solicitaron una segunda autopsia. En este caso, el encargado sería el forense Luis Frontela, uno de los forenses más prestigiosos del país. Era catedrático de medicina legal en la Universidad de Sevilla. Sus conclusiones, lejos de cerrar el caso, abrieron nuevas grietas en la versión oficial. Frontela identificó elementos muy inquietantes. Se encontraron 15 pelos entre los cuerpos y la ropa de las niñas. 12 de ellos no pertenecían ni a Antonio Anglés ni a Miguel Ricard. Incluso uno de ellos era una cana. ¿A cuántas personas podían pertenecer? ¿Había más implicados? El análisis de ADN mitocondrial identificó entre 5 y 7 perfiles genéticos distintos. El número exacto nunca se pudo determinar con precisión. Otra de las cosas que no coincidían era que las larvas encontradas en los cuerpos no coincidían con el tiempo de descomposición visible. Según Frontela, esto sugería que los cuerpos podrían haber estado en otro lugar antes de ser enterrados en la fosa que encontraron en el barranco de la Romana. Otra de las cosas bastante raras era la ausencia de lividez en los cuerpos. ¿Habían perdido sangre masivamente o habían estado sumergidos en el agua? En la caseta donde supuestamente fueron retenidas no encontraron nada, ni sangre, ni huellas, ni ADN, ni prendas, nada que indicaran que las niñas habían estado allí. Sí que encontraron cabellos de los hermanos Anglés,
pero de las niñas ni una sola gota de nada, ni huella, ni nada. En esa caseta es como si las niñas nunca hubieran estado. Y con estas contradicciones se alimentó una posibilidad perturbadora. ¿Habían estado las niñas secuestradas en otro lugar? ¿Se las había llevado alguien más? ¿Los cuerpos estaban en otro lugar y después los trasladaron a la fosa de la Romana? Frontela no solo se limitó a levantar sospechas, también denunció bastantes irregularidades. Los cuerpos fueron lavados antes de su segunda autopsia. Por Dios. Algunas de las muestras no estaban etiquetadas correctamente y el informe final forense no fue entregado al juez hasta 3 días antes del juicio, y este tuvo lugar 3 años después de los hechos. Vamos, que lo hicieron de 10. Una joyita, ¿eh? Perfecta esa investigación, ¿eh? Perfecta la manipulación de las pruebas, sí señor. Y de los cuerpos ya ni te digo, lavarlos antes de la autopsia. Es que eso es lo primero que hay que hacer, obviamente. ¿Quién no sabe eso? En fin, que frente a estas dudas, el equipo forense de Valencia, como era obvio, pues se defendió. Clasificaron los hallazgos de Frontela como interpretaciones erróneas. El enfrentamiento entre ambos grupos de expertos se volvió pública y hasta día de hoy la comunidad médica forense sigue dividida en torno a este caso. Las víctimas merecían respuesta, pero lo que recibieron fue una avalancha de preguntas sin respuesta. Y con cada versión nueva, con cada detalle nuevo, la confianza sobre la versión oficial se deshacía, como la tierra removida sobre la fosa que las ocultó durante 75 días. Cuando te arrebatan a un hijo, algo en ti se rompe para siempre. Pero Fernando García, uno de los padres, no se rompió por completo. Este hombre se transformó. En vez de quedarse en el dolor, decidió actuar. Buscar respuestas, buscar justicia. Y si no la encontraba, desenmascarar la verdad. Fernando García pasó de ser un padre devastado a convertirse en figura pública. Polémica, persistente, incómoda. Su aparición en los medios fue constante. A veces era serena, otras explosiva, y con cada aparición hacía un llamado de atención. No nos están contando todo, decía. Fue entonces cuando conoció a Juan Ignacio Blanco. Este era un periodista especializado en sucesos. Era bastante conocido por utilizar un lenguaje directo y sin filtros. Blanco encontró en Fernando la causa que cambiaría su vida. Se mudó a Alcácer, se estudió el sumario al detalle y decide comenzar su propia investigación paralela. Ambos hombres, obviamente desde perspectivas distintas, coincidían en una convención profunda. La versión oficial no solo era incompleta, sino también que estaba manipulada, y lo que había detrás era mucho más oscuro de lo que nadie podría imaginarse. La teoría que estos dos hombres empezaron a construir era casi imposible de digerir. Estos afirmaban que tanto Miriam como Toñi como Desiree no habían sido secuestradas por dos simples delincuentes. Afirmaban que las chicas habían sido blanco de una red poderosa, una organización secreta que grababa vídeos snuff. Estos vídeos eran vídeos donde se grababan torturas y asesinatos reales. Se supone que en esta red estaban implicados políticos, empresarios, personas con mucho poder y con perversiones muy oscuras. Una élite protegida por el sistema. El caso Alcácer para ellos era solo la punta del iceberg. Pero esta teoría no quedó en círculos privados, la llevaron a la televisión. En una época donde los programas prime time eran el nuevo púlpito, Fernando y Blanco no solo compartían sospechas, sino que acusaban con nombres y apellidos. El 27 de enero de 1997, en pleno directo, acusaron a 3 hombres de formar parte de esta red. Alfonso Calvé, exgobernador civil de Alicante. José Luis Bermúdez de Castro, productor de cine, y Luis Solana, expresidente de Telefónica, todos con vínculos políticos. Estos afirmaban que tenían una cinta donde aparecían todos estos políticos y también las cosas que les hacía a otras personas, pero nunca presentaron ni la cinta ni ningún otro tipo de prueba, tan solo dieron esos nombres.
Pero esa noche la semilla del escándalo ya estaba plantada y los medios no tardaron en regarla, ya sabemos cómo son. Y las consecuencias no tardaron en llegar. Obviamente los acusados pues los denunciaron por calumnias y tanto Fernando como Blanco fueron condenados. También denunciaron al presentador Pepe Navarro, quien aceptó pagar una indemnización millonaria para evitar el juicio, pero el daño ya estaba hecho. La cinta, esa supuesta cinta, nunca apareció. Blanco afirmaba haberla visto, decía que el párroco del pueblo se la había entregado en un sobre cerrado a Fernando. Decía que la había visto junto a Antonio y a su cuñado y que en la cinta aparecían Desiree y Miriam en unas camillas rodeadas de hombres conocidos. Pero el párroco lo negó todo. Se supone que no pueden mentir, ¿verdad? Y hasta Fernando negó haber visto la cinta. O sea, hasta que en 2019, tras la muerte de Blanco, se contradijo en televisión. Esta vez dijo, sí que tuve la cinta en mis manos, pero no fui capaz de verla. La verdad es que nadie sabe la verdad completa y quizás nunca la sabremos. La teoría alternativa pues se propagó como el fuego, o sea, en una España donde la confianza en las instituciones tambaleaba y el sensacionalismo reinaba en televisión, pues claro, una idea de que una red de conspiración masiva exista en España no solo era posible, sino que era muy, muy atractiva. Para algunos, García y Blanco eran unos héroes que se atrevieron a decir lo que nadie podía, y para otros, tan solo eran unos oportunistas que se aprovecharon del dolor, incluso del dolor propio en el caso de Fernando, para ganar fama. Más de 3 décadas después, el caso Alcácer sigue levantando pasiones. Y la teoría de la conspiración sigue viva en miles de personas. La tenemos en foros, en documentales, en redes sociales. No hubo pruebas, no hubo cinta, pero sí hubo algo que se quedó grabado para siempre. La posibilidad de que no nos hayan contado la verdad por completo. Cuando encontraron a las niñas, España entera lloró, pero mientras la familia vivía en el duelo, las cámaras ya estaban encendidas. La televisión convirtió el horror en espectáculo, el dolor en audiencia, el crimen en carnaza mediática. Lo que ocurrió después no fue información, fue explotación. Así nació la telebasura en España, y todo empezó con el caso Alcácer. Antena 3 traslada su programa estrella de Tú a Tú al corazón de Alcácer. Su presentadora, Nieves Barranco, aparece en directo en plena plaza del pueblo, rodeada de vecinos y con los familiares de las víctimas en primera fila. Los presentadores preguntan con voz afectada. El público aplaude cada declaración. Las cámaras hacen zoom a los rostros rotos de los padres que apenas pueden hablar. El silencio de unos es la carnaza de otros. Fue uno de los momentos más polémicos jamás vistos en televisión. Mientras la madre de una de las chicas sostiene la foto de su hija asesinada, la presentadora la anima a abrazarla como si todavía estuviera viva. El plató improvisado se convierte en un altar de emociones forzadas, un circo de la tragedia, el dolor convertido en espectáculo. Sin embargo, el programa arrasó en audiencia. Millones de espectadores estaban pegados al televisor. Todos quieren ver, todos quieren opinar, pero no todos lo aprueban. Las críticas llegan al día siguiente como una avalancha. Prensa, asociaciones periodísticas e incluso políticos denuncian que se ha cruzado una línea ética. Se habla de manipulación emocional, de un morbo sin límites. Se acuña un nuevo término: la telebasura. Durante los siguientes años, el caso Alcácer fue diseccionado en diferentes programas de televisión, tertulias, especiales, debates. Se hablaron de cosas íntimas de los cuerpos, se mostraron imágenes de los cadáveres. Decían que habían dicho en las autopsias que las niñas estaban menstruando, que sí les habían quemado los pezones. Todo tipo de detalles de lo más morbosos. Los padres de las víctimas pasaron de ser víctimas a ser personajes televisivos. Algunos, como Fernando García, aprovecharon esto para sembrar sus dudas, ¿no? y buscar respuestas.
pero otros como Desiree, como la madre de Desiree, disculpen, harta del circo mediático, decidió alejarse. Lo que estaba claro era que el dolor vendía. Y la muerte de las 3 niñas se había convertido en un fenómeno mediático, y como todo fenómeno, este generaba beneficios. Las niñas de Alcácer fueron víctimas 2 veces, una de sus asesinos y otra de un país que convirtió una tragedia en un espectáculo. En 1997, Miguel Ricard fue condenado por secuestro, violación y asesinato. La Audiencia Provincial de Valencia le impuso 170 años de prisión, pero el único condenado por el caso Alcácer tan solo cumpliría 21 años de prisión. En 2013, tras la anulación de la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo, Miguel Ricard salió en libertad. La noticia provocó estragos en la opinión pública. ¿Cómo era posible que el único condenado por el crimen más atroz en la historia de España quedase en libertad? En 2021 fue identificado en un piso ocupado de Carabanchel, Madrid. Supuestamente se encontraba en ese lugar para comprar sustancias. Desde entonces ha permanecido lejos del foco mediático, pero nunca del recuerdo colectivo. Mientras Miguel Ricard estaba en prisión, Antonio Anglés, considerado el principal sospechoso, desapareció sin dejar rastro. A día de hoy sigue siendo uno de los criminales más buscados del mundo. Su foto sigue en la web de la Interpol como uno de los criminales más buscados y escurridizos. Según la investigación, Anglés huyó de España escondido en un tren de mercancías rumbo a Portugal. Una vez en Lisboa, se ocultó en una chabola en la costa de Caprica. Después le robó el pasaporte a un indigente y embarcó como polizón en la embarcación City of Plymouth con rumbo a Irlanda. Días después, la tripulación encontró a un hombre escondido y cuando intentaron detenerlo, este se lanzó al mar con un chaleco salvavidas. Nunca se encontró su cuerpo. Sigue vivo, murió ahogado, fue ayudado a escapar, sigue vivo pero con otra identidad. Nadie lo sabe ni nadie lo sabrá nunca, creo yo. En 1995 apareció una calavera en Cork, Irlanda. Esta tenía el tabique nasal desviado, como el de Anglés. Sin embargo, el ADN resultó negativo. En 1997 incluso lo buscaron en Uruguay cuando una prostituta aseguró que había tenido un cliente con unas características muy parecidas a las de Anglés, pero resultó que tampoco era él. A pesar de los años, el caso no se ha cerrado. En 2017, durante el programa El lector de huesos, el forense Fernando Chavería dijo haber encontrado un premolar humano junto a la fosa original. Y aunque se pensó que pertenecía a una de las niñas, pues no se pudo extraer ADN. En 2019, una pareja que paseaba por la zona encontró varios huesos humanos. Los envolvieron en un papel de aluminio y los llevaron al cuartel de la Guardia Civil. Eran 4 falanges humanas que, tras ser analizadas, se confirmaron como pertenecientes a Miriam García. ¿Cómo es posible que tras 26 años aún aparezcan restos en la escena del crimen? ¿Fueron pasadas por alto o hubo una manipulación deliberada del lugar? En 2021, la jueza encargada del caso ordenó nuevas diligencias. Se analizaron más de 50 pelos que fueron descartados en los años 90 y prueba forense clave en los vehículos, tanto el Opel Corsa como el Seat Ronda tanto de Antonio como de Miguel Ricard. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes porque no se pudo extraer ADN de los pelos ni tampoco se encontraron restos biológicos de las niñas en los coches. Quizá fue el paso del tiempo, la mala conservación o quién sabe, quizás hubo algo más. Después de casi 30 años del caso Alcácer sigue habiendo preguntas sin respuestas. Desde los fallos en la investigación hasta quizás la implicación de otras personas, de esa red de gente importante de la que hablaba Antonio, no sabemos. La justicia habló, pero la verdad completa sigue muy incompleta.
Y mientras Antonio Anglés siga libre o desaparecido, mientras sigan apareciendo nuevas pruebas, el caso Alcácer seguirá siendo una herida abierta. Miriam, Toñi y Desiree se convirtieron en símbolos, no solo de una tragedia, sino de un país que perdió algo esa noche. Perdimos inocencia, perdimos confianza, perdimos la certeza de que todo crimen encuentra justicia. ¿Fue justicia o fue una cortina de humo? ¿Hubo un juicio justo o un cierre rápido para cerrar preguntas incómodas? ¿Cuántas verdades fueron enterradas junto a las niñas en aquella fosa del barranco? Yo no estuve allí, no conocí a las niñas, pero como tú, necesito entender. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este caso. ¿Crees en la versión oficial o más bien en la teoría alternativa? ¿Crees que Ricard fue el verdadero culpable o tan solo sirvió de chivo expiatorio? ¿Crees que Antonio Anglés murió ahogado en el agua? ¿Está en algún país del mundo viviendo bajo otra identidad? ¿Actuó solo junto a Miguel Ricard o hubo alguien más implicado? Porque decían que en el coche había 4 personas. Aquí estamos hablando de solo 2. ¿Crees que queda algo más por descubrir? Las niñas de Alcácer merecen memoria, pero también merecen la verdad. Aquí, en Crimelandia, creemos en contar las historias completas, con hechos, con pruebas, pero sobre todo con el corazón abierto. Suscríbete a Crimelandia, comparte este vídeo si crees que su historia merece ser contada y no se puede olvidar. Y déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos.